Grabando. Gracias. Bien, chicos, buenos días con todos. Entonces, vamos concluyendo con esto de las fuentes de la investigación. Un tema rápido que nos permite introducir dentro de la historia qué es lo que vamos a trabajar, cómo lo vamos a hacer y desde qué perspectiva vamos a tomar a la historia. No va a ser la historia solo desde el punto de vista de lo que dice el texto de historia general, qué sé yo, sino que vamos a ir siendo críticos frente a esta perspectiva. Las fuentes de la investigación, como decíamos entonces, son este punto, esta perspectiva, esta visión que nos va a permitir comprender cómo se ha ido generando la historia a partir de estas huellas, de estos elementos, de estos hechos que nos va presentando la realidad, que se nos van dando, que se nos van generando. Bien, ¿qué más podemos decir sobre las fuentes de la investigación? Podemos concluir entonces que la fuente de la investigación en cuestiones de historia serán aquellos datos que nos vayan arrojando la misma historia y que vayamos contrastando con los elementos que ya se han presentado en la realidad o que queremos demostrar. Eso a grandes rasgos. No hay más que indagar en cuestiones de lo que es las fuentes de la historia, pero debemos profundizar lo que viene a continuación. Son dos temas cortos, las fuentes de la historia y una aproximación a los conceptos de historia, cultura y trabajo. Vamos a ir puntualizando dentro de la misma fuente de la investigación, dentro de la misma consideración de lo que es la investigación, tres conceptos importantes. Historia, cultura y trabajo. Vamos a iniciar con el concepto trabajo. Acuérdense que en la clase anterior les dije o les pregunté por qué los humanos trabajamos. ¿Para qué generamos trabajo? Algunos muy sinceros dijeron, bueno, es para ganar dinero, para sobrevivir, que son consideraciones que son importantes. Pero debemos entender que el trabajo no es una mera actividad económica. Es decir, que no podemos nombrar al trabajo como concepto solo relacionado con lo económico. No podemos decir que esta sea la única consideración del trabajo. No puede ser solo trabajamos para generar dinero. ¿Para qué más podemos trabajar o para qué es el sentido del trabajo como concepto? ¿Alguien podría definir trabajo? ¿Qué se entiende por trabajo? Si no, abran ahí, tienen su celular. Ya, pero defíname concepto de trabajo. Ahí tienen sus computadoras, sus celulares. Busquen en el diccionario qué es trabajo. ¿Qué se entiende por trabajo según el diccionario? Alguien defínalo. Si decimos que no es solo una consideración económica, no es solo para la subsistencia. No solo es subsistir. Defina el trabajo, a ver. Que denomina el conjunto de actividades que son realizadas con un objetivo de alcanzar una meta o solucionar un problema. Muchas gracias. Entonces, el trabajo está ligado directamente hacia una meta. ¿Cuál va a ser su meta cuando acaben el colegio? ¿Qué quieren alcanzar después del colegio? Bueno, graduarnos va a ser la meta, obviamente, pero después, ¿alguien qué meta? ¿Qué quiero obtener? Dios mío, ¿cómo hablan todos a la vez? No les escucho. A ver. Entrar a la U, ¿ya? ¿Qué va a seguir en la U? Dígalo, sin miedo. ¿Qué va a seguir en la U? Contabilidad, administración de empresas. Va a ser un contador y administrador de empresas, ¿ya? Para llegar a ese objetivo, para cumplir esa meta, tiene que generar un cierto trabajo. El trabajo que usted va a generar, primeramente va a ser un trabajo investigativo de saber de qué se trata, cómo puedo entrar, dónde voy a entrar. El momento que esté adentro, cada uno de los elementos que se relacionan con esa actividad va a tener un trabajo detrás. Y el objetivo no es primordialmente el económico, sino que el objetivo es el conocimiento. Por lo tanto, cuando hablamos de las fuentes de la investigación, es decir, dónde encontramos el conocimiento,
necesita o se guía directamente por un trabajo que es investigativo. Y este trabajo, si hablamos aquí sí ya relacionando las dos, pero no necesariamente solo económico, decimos que el trabajo satisface necesidades. Pueden ser necesidades económicas, pero no son las únicas. ¿Qué necesidades más tienen ustedes? Además de las económicas y las necesidades naturales, es decir, comer, qué sé yo, dormir, ir al baño. ¿Qué otro tipo de necesidades tienen? ¿O nada más podemos considerar como necesidades? Sociales. Ya, ¿cuáles son esas necesidades sociales? Deme De una. convivir con la gente. Ya, de convivir con la gente. Es decir, que yo tengo que saber cómo se debe convivir con la gente. A veces nos cuesta convivir con los demás, pero debemos generar un trabajo detrás, es decir, generar un proceso por el cual yo pueda convivir con los demás para generar un proceso más amplio. Entonces, las necesidades, tanto como las económicas y demás, se encuentran las físicas, pero también las que se consideran espirituales, mentales, ideales. Podríamos dejarlo tal cual como espiritual. Pero estas consideraciones espirituales son de todo tipo. Por lo tanto, el trabajo, que va a ser un concepto que nosotros iremos desarrollando a lo largo de esta clase, porque si nosotros vemos el siguiente tema, que son las oleadas migratorias a América Latina, detrás hay una consideración del trabajo. ¿Cómo entendíamos en América Latina dentro del siglo XIX y XX el trabajo para que existan las oleadas migratorias? Si el trabajo no fuera fundamental y fuera una consideración solo de carácter económico, no hubiera influido directamente en la forma de mirar el mundo. Acuérdense que una oleada migratoria, la grande que tuvo, por ejemplo, el Ecuador, no solo generó un cambio económico, sino que también generó una forma de mirar el mundo, una forma de cambiar la vida, de cambiar a los mismos jóvenes de cómo se educaban, cómo veían su realidad. Es un cambio completo. Por lo tanto, el trabajo debe ser una consideración también de carácter espiritual. ¿Qué quiero yo cuando estoy cambiando mi forma de ver la realidad? ¿Quiero solo acceder a un trabajo por obtener dinero o quiero algo más? Creo yo por lo menos que en los caracteres de, si nosotros hablamos de trabajos relacionados con el servicio, el principio no es ganar dinero. Nosotros vemos, por ejemplo, en los caracteres de la medicina, de los docentes. Yo creo que el carácter primordial de las personas que siguen este tipo de carreras no es ganar dinero, sino intentar generar un servicio a los demás. Sé que es complejo y que hay veces que es duro guiarse por estas percepciones, porque después no avanza para comer, pero hay que intentar guiarnos por esa perspectiva. El trabajo es mucho más que solo el dinero. El ser humano no se puede quedar en la contemplación estática de la realidad, como ya les dije anteriormente. Entonces el trabajo es movimiento. Siempre que hablamos de trabajo, como es guiarnos o ir hacia una meta, por lo tanto debe ser movimiento, debe ser cambio. Y cuando hablamos de la historia, estamos viendo que las metas que se van a obtener, los objetivos que se quieren alcanzar y ese conocimiento que vamos a tener de la realidad siempre está en constante cambio. La relación entre el ser humano y el trabajo no es unilateral. Por un lado, las fuerzas del ser humano se manifiestan en el trabajo. Esto ya es una consideración, a mi parecer, de carácter marxista, es decir, es un criterio donde el trabajo es el fundamento del ser humano y no es que yo trabajo para obtener un rédito, sino que el trabajo es parte de lo que hace el ser humano. Recordemos, ¿qué decíamos, por ejemplo, en el mismo paleolítico, en el neolítico? ¿Cómo clasificamos la historia? Clasificamos la historia de cierta forma en cuanto los seres humanos han ido construyendo o no una forma de elaborar elementos, de ir
trabajando los elementos. Es decir, que el trabajo es fundamental para comprender la historia. No se olviden de eso. El ser humano no solamente transforma el mundo, sino que se reconoce a sí mismo como un ser distinto dentro de la naturaleza. El ser humano ha construido elementos que le permiten comprender la realidad. Como les decía, dentro de esta misma consideración, si nosotros regresamos al tema de las fuentes de la investigación, ¿cómo también, por ejemplo, un arqueólogo puede determinar que esa civilización pertenece a una época? ¿Cómo puede ese investigador decir, sí, esta civilización tal pertenece a la época tal? ¿Cómo lo hace? ¿Qué es lo primerito que ve cuando un arqueólogo hace un hallazgo? ¿Qué primerito identifica? ¿Qué creen ustedes que identifica? ¿Alguien? Digamos que van y encuentran una punta de lanza. ¿Por qué le identifican como un periodo? ¿Por qué el arqueólogo dice, sí, esto pertenece al Paleolítico, o esto pertenece al Neolítico, o esto pertenece a una cierta época? Dígalo, sin miedo. Por el material por el techo, ¿no? Porque en cada etapa han venido perfeccionando ciertos materiales. Ya, por el material, ¿por qué más? ¿Alguien tiene otra idea? Por el tipo de trabajo que se hacía en esa época y con qué lo Por hacían. el tipo de trabajo. ¿A qué se refiere con eso? Explíquese un poquito mejor. Que en cada época hacían un distinto tipo de trabajo que ameritaba un distinto tipo de instrumentos. Ya. Ese instrumento, que es verdad, tiene un cierto material, que depende de la época si se dio esa elaboración o no, tiene un trabajo detrás. Y ese trabajo genera identidad de una u otra forma. Nosotros clasificamos la historia por esta relación con la identidad que genera el trabajo que las personas han plasmado. Por lo tanto, el trabajo no es una mera transformación del mundo. No es que yo cogí una piedra y hice una lanza. No es que yo cogí una piedra e hice un instrumento que me permitía rasgar la piel. No. Es ese elemento que modifica la realidad, pero que me permite introducirme a mí como aquel que está comprendiendo el mundo de una forma diferente. El ser humano se caracteriza por esa perspectiva de no solo transformar la realidad, sino de identificarse dentro de la naturaleza como un ser que tiene una capacidad en cierto criterio diferente. ¿Sí? ¿Qué le permite modificar el mundo? Por lo tanto, el trabajo es fundamental porque va generando identidad. No es solo el criterio del dinero. En las épocas antiguas existía trabajo y modificación de los elementos, pero no existía ninguna consideración del dinero. No era importante el dinero. No era importante ni siquiera la consideración de la moneda como tal. Era importante mantener una cierta consideración, es decir, satisfacer una necesidad. Y esa necesidad les va dando un criterio al ser humano de cómo entiende el mundo, de cómo ve el mundo y de cómo lo va modificando. Por lo tanto, el trabajo como concepto es muy importante para entender a la cultura. Si nosotros vemos una civilización, la identificaremos por su trabajo, por cómo trabajó los elementos, si ya tenían la utilización del cobre, del bronce, de la piedra, de las aleaciones como la mezcla de lo que es del acero, lo que es del hierro, qué sé yo, un montón de elementos que le permiten identificarse a la persona dentro de la realidad. Y cabe aclarar que el trabajo no es solamente transformación, como les digo, de la naturaleza, sino también de la producción de identidad, que nosotros posteriormente hablaremos del término cultura. El trabajo se relaciona con el concepto de cultura, la que se constituye en una matriz de significados particulares, los cuales pueden formalizarse en un sistema. Y esto ya vamos a ver. Hasta ahí, claro. Del trabajo van saliendo cada uno de estos elementos que nos van categorizando nosotros dentro de la realidad. Y de aquí aparece el segundo concepto que veremos, que es el concepto de cultura. ¿Qué entendemos por cultura?
Revisen en el diccionario, revisen en alguna nota, revisen donde ustedes quieran. Traten de definir cultura. ¿Qué podríamos decir sobre cultura? ¿Qué podríamos decir sobre qué es la cultura? Ayúdeme, señor Tapia. ¿Está ahí, Tapia? Sí, dicen. Ya. ¿Cómo definiría usted el concepto cultura? Es un grupo social que tiene modos de vida, costumbres, tradiciones, hábitos, incluyendo la lengua. Hay hábitos, elementos particulares que los identifican. Hay una civilización detrás. Bueno, gracias. ¿Alguien más? ¿Otro criterio? Karen, ¿qué más podemos decir sobre la cultura? No le escucho. No, no se le escucha. Prenda su audio. No sé si está encendido o no. ¿Sí? ¿No? No hay problema. Si hay inconvenientes técnicos, suele suceder. Me avisa cuando pueda conectarse el audio. No hay ningún inconveniente. Hasta que esté con nosotros Karen. Señor Largo, Gabriel, ¿qué más podemos decir sobre la cultura? Largo. Sí, licenciado. ¿Qué más podemos decir sobre la cultura? Desde su punto de vista, ¿qué es la cultura? ¿Qué es? La cultura es... Sí, la cultura es... Busque en el diccionario. Diga rápido. ¿Qué es? Gabriel. Busque, bueno, me cuenta. Mientras busca. A ver, le escucho. Sí, ya le digo. Ya, hasta que busque, Gabriel, vamos a considerar que la cultura tiene detrás o constituye una matriz de significados particulares. El señor Tapia ya nos dijo, hay una consideración de ideas y criterios particulares, es decir, son propios de una civilización. Son ideas, criterios, nociones de carácter particular. ¿Qué significa particular? Directamente es la visión de un grupo humano que se diferencia del otro. A ver. Son costumbres, costumbres. Son costumbres. La cultura son costumbres. Sí. Deme un ejemplo de una costumbre suya, aunque sea. Una costumbre. Bailes típicos, eso. Comida. Ya, muy bien. Sí, eso, exactamente. Bailes típicos, comida, elementos que le particularizan a esa civilización, cómo trabajó los elementos. Cada uno de esta matriz de significados que son particulares pueden constituirse en un sistema o se formalizan en un sistema. Por ejemplo, se formalizan en sistemas. Por ejemplo, un sistema formalizado es la filosofía, otro la ciencia, el arte, la moralidad, el derecho. Cada uno de estos elementos que se formaliza por la cultura va generando lo que nosotros posteriormente consideraríamos como los elementos del conocimiento. Entonces, esta formalización de estos sistemas, como por ejemplo la filosofía era una parte cultural de los griegos que le daba significado a la realidad y era particular de ellos.
porque les dio un criterio propio, pero se formalizó como sistema. Por lo tanto, al momento que se formaliza, puede irse generando para toda la humanidad. Además de la formalización de los sistemas, puede encarnarse en prácticas cotidianas, ¿sí? Ahí sí entra lo que decía Gabriel. La formalización de los sistemas, de estos sistemas de significado, como lo es la filosofía, como es la ciencia, se van generalizando. Es decir, que todos estudiamos la misma ciencia, todos hemos estudiado los mismos filósofos, guste o no nos guste, todos hemos estudiado los mismos criterios del arte, ¿sí? Es decir, es para toda la humanidad. Pero hay elementos mucho más particulares que se quedan solo en eso y que podríamos llamar prácticas cotidianas. Estas prácticas cotidianas ya son lo que dijo Gabriel, es decir, son las costumbres, los usos de la vestimenta cotidianas. Entonces, podemos enumerar estos dos elementos. Cuando la cultura se va generando, se va formando a partir del entendimiento de la realidad, del trabajo que realiza cada una de las civilizaciones para modificar la realidad, la naturaleza, para entender el mundo y ir generando identidad, se va generando cultura. Esta matriz de significado que le damos al mundo es de carácter particular, pero estos significados pueden formalizarse en sistemas más amplios, como la filosofía, la ciencia, el arte y demás consideraciones que las estudiamos todos. O pueden ser netamente particulares, como las prácticas cotidianas, ¿sí? Y cuando hablamos de prácticas cotidianas, ahí sí hablamos de las fiestas particulares, las costumbres que tenemos nosotros, elementos que nos caracterizan dentro de una cultura muy específica. Aún así, también al principio no se olviden que la filosofía nace con los griegos. Antes de eso, la filosofía no existía como tal. La ciencia comienza a darse desde la implementación de la filosofía. Si no, tal vez no tuviéramos la ciencia que tenemos ahora. Tal vez seguiríamos relacionándonos con los mitos, tendríamos una explicación mítica del mundo, no hubiéramos llegado a una tecnología como la tenemos ahora, tal vez sería diferente. Depende mucho de estos elementos de la cultura. El trabajo y la cultura son categorías específicas del ser humano y en consecuencia forman parte de la historia. Cultura y trabajo forman parte de la historia. ¿Qué vamos a ver entonces cuando hablemos de historia? Veremos cómo se han trabajado ciertos elementos, qué pensamiento se tuvo sobre estos elementos, qué cultura lo dijo. Acuérdense de sus clases de sociales de octavo, noveno y décimo. ¿Qué veíamos? Lo que pasó en el Neolítico, lo que dijeron en la Revolución Francesa, como tal, no solo los elementos relacionados a la época, elementos particulares, cómo trabajaron la obsidiana, cómo trabajaron la piedra, cómo trabajaron muchos elementos, cómo las culturas fueron creando la filosofía, cómo fueron creando la ciencia. Es decir, estos elementos, al ser específicos del ser humano, serán los que formen parte de la historia. ¿Qué será la historia entonces? Como concepto. Ahora definamos el concepto historia. ¿Cómo lo podríamos definir? Ya les acabo de decir que trabajo y cultura pertenecen a la historia. ¿Cómo podríamos definir historia? ¿Alguien, alguna idea? ¿Cómo podríamos definir historia? Veamos qué podemos decir sobre historia. ¿Cómo la podríamos definir? A ver, vamos pensando cómo podremos definir historia. ¿A alguien se le ocurre? Empezamos por el concepto trabajo. Trabajo fundamental para el ser humano es la consideración de la modificación, del entendimiento, de la creación de identidad. La cultura relacionada con esa identidad va formando estos sistemas
estos elementos cotidianos que los identifican dentro de un punto, y el trabajo y la cultura son características propias del ser humano, por lo tanto, son parte o forman parte de la historia. ¿Qué diríamos que es la historia? Lo que usted dijo, pero al revés. Sí, ya, bueno, algo así. La historia es la conformación o el estudio que nos permite comprender cómo el ser humano ha ido a través del tiempo conformándose hasta llegar a nosotros. Nosotros no podemos estar en el momento que estamos trabajando desde estos elementos electrónicos sin que haya existido un bagaje previo. Ustedes son y se generan gracias a todo este bagaje histórico. Y somos lo que somos gracias a lo que se ha venido dando. Por lo tanto, el trabajo y la cultura, como son categorías de la historia, conformarán la parte donde nosotros vamos a estudiar. Pero la historia no es la suma de acciones llevadas a cabo por personas aisladas. Es el fruto de la acción colectiva. Eso no hay que olvidarse. Y ahí el criterio de que, aunque no nos guste ciertas cosas de la sociedad, la historia y lo que somos nosotros será fruto necesariamente de las acciones de la misma sociedad. No podemos pensar en la historia. Es verdad, nos gusta la historia y vemos Segunda Guerra Mundial. Fue Hitler, pero no fue Hitler. Fueron muchos elementos que están detrás, que permiten que se dé ese hecho histórico que marca el cambio de la realidad. Ustedes dirán, qué sé yo, como les digo, Segunda Guerra Mundial, hablemos de los elementos también de la conquista de los españoles. O sea, el problema fue los reyes de España. No fue realmente esas personas las que pusieron el paso, son varios elementos que la sociedad de su época, por medio de su trabajo, su cultura, su visión del mundo, es la que se implementa dentro de esos hechos históricos. Por lo tanto, la historia es fruto de las acciones colectivas de la sociedad. Y esta acción colectiva está relacionada directamente y tiene que ver con los seres humanos en cuanto a su trabajo y en cuanto a su cultura. A lo largo de una temporalidad. Este proceso supone una creación cooperativa de varias generaciones. No podemos entender nuestra realidad actual sin un proceso histórico de cambio constante de cada uno de los grupos humanos y sociales. La sociedad será fundamental para comprender la historia. No son hechos aislados y no son personas aisladas. La historia, fruto de acciones de la sociedad en general, en su conjunto, que se relacionan directamente con el trabajo y con la cultura, elementos propios del ser humano. Por lo tanto, siempre que hablemos de historia, estaremos hablando del ser humano. El humano es el que hace historia, porque el humano es el que trabaja los elementos, el humano es el que genera cultura, y como el trabajo y la cultura son elementos del ser humano, conforman la historia, que son fruto de acciones de la misma sociedad. ¿Y quién genera sociedad como tal con reglas y formas? El ser humano. Por lo tanto, en conclusión, el ser humano y la historia son una sola parte. No es la historia una materia, solo una materia que tenemos que ver en el colegio porque nos pusieron en el penso, sino que es una consideración de lo que hace el ser humano. El ser humano se pregunta sobre lo que sucedió antes para comprender y aparentemente mejorar mi futuro o empeorar, dependiendo de sus propias condiciones. Con eso acabamos, jóvenes, estos dos temas introductorios de nuestra primera parte y comenzaremos ya directamente con el análisis de la historia en las oleadas migratorias en América Latina durante el siglo XIX y XX. Ya será propiamente historia, pero es importante que no se olviden de esto. Este primer tema no es solo introductorio, sino que nos permite
entender todo lo que vamos a trabajar. Lo vamos a trabajar desde el ser humano, viendo cómo el ser humano ha ido cambiando su forma de entender el mundo. Gracias y paramos ahí el video para acabar la clase.